Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, Razonamiento Herbal 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios ilumine y bendiga sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar, alumnos, el módulo 7, tema 4, comprensión de textos. Con relación a este tema, de comprensión de textos, definamos qué es el texto. El texto, alumnos, es un conjunto ordenado de ideas. No solamente ideas, ¿no? Estas ideas están formadas por palabras y así esa serie de subdivisiones, alumnos, que encontramos, que se relacionan a un mismo tema. Como también muchos dicen que es la unidad máxima y total de comunicación, debido a que nos da a entender algo, a comprender sobre el tema relacionado. En este caso, ¿no?, que corresponde fundamentalmente mucho a las ideas que se relacionan mediante nexos, ¿no?, que estos nexos pueden ser conjunciones, preposiciones, etc. ¿Y cuál es la estructura de un texto, estudiantes? Tenemos lo que es el tema. Ojo, el tema no es el título, por favor. El tema, que es el asunto de cuál se trata en el texto. O sea, ¿qué nos quiere decir? Y a veces está escrito en forma de sintagma nominal. Claro que reconocemos un sintagma nominal porque hablamos de lo que es el sujeto. ¿Cómo lo hallamos? ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a conocer? En cambio, la idea principal, que viene a ser lo más importante, el enunciado, la oración, la característica, acá se presenta un verbo conjugado. En el tema no, solo dice sintagma nominal. Acá en la idea principal sí se presenta lo que es un verbo conjugado. ¿Cómo lo puedo hallar? Con este interrogante. ¿De qué o de quién habla el autor? ¿No? ¿Y qué sostiene? Pero también debemos de añadir, estudiantes, que la idea principal está acompañada de otras ideas que reciben el nombre de ideas secundarias. Que estas ideas secundarias complementan, ¿no?, a la idea principal para que sea mucho más entendible. El título, alumnos, ¿no?, el título es un enunciado breve que resume el contenido del texto. Está escrito en forma de sintagma nominal, ¿no? ¿Y cómo lo hallamos? Con la pregunta, ¿qué idea precisa lo leído? Bien, alumnos, el tema es corto. Ustedes elaboran un organizador visual, le toman una fotografía y lo envían a la plataforma. Siendo como muchos alumnos me lo envían a mi WhatsApp personal, ¿correcto? Porque es mucho más rápido. Pero tenemos que tener en cuenta, alumnos, que para la comprensión de textos, como ustedes también ya lo han realizado también en primaria, ¿no?, acá hay un proceso psíquico. Psíquico, alumnos, es ya mental, ¿correcto? Nuestro cerebrito, nuestro cerebro, nuestras neuronas. Pero también es físico. ¿Y por qué razón? Porque vamos a leer, vamos a utilizar un sentido que es la visión. Y el utilizar la visión para leer, hay veces que de repente ustedes se han percatado de que a veces les produce sueño, cansancio,
¿Y debido a qué? A muchos factores. Un sistema de alimentación. No es comer por comer, por favor. Hay un buen sistema de alimentación para no cansarnos, para no fatigarnos, para que no nos produzca sueño, o de repente también a veces la lectura o el libro se lo acercan mucho a sus ojos, porque no observan, no miran. O de repente una postura mal adecuada. Claro, me voy a, ¿cómo se llama? A mi camita, o me voy al sofá, me recuesto y de repente pues el libro queda encima de mi cara. Por eso, psíquico y físico. Si juntamos las dos palabras, es físico-psíquico. También tenemos que tener una cultura a leer, alumnos. ¿Recuerdan ustedes que de repente hemos hablado de oraciones eliminadas, de plan de redacción, y nos ponen una diversidad de temas? Y tenemos que conocer, y para eso tenemos que hacer una revisión bibliográfica. Tenemos que practicar pues la concentración, alumnos. Voy a estar leyendo y voy a estar bailando, escuchando música, o voy a estar con el celular, de repente chateando con mi compañero o compañera. Se debe buscar un entendimiento. O sea, entender qué nos quiere decir el autor del texto, o en otras palabras, el emisor, ¿no? Hacia nosotros, que nosotros venimos a ser ¿qué? Los receptores. Y otro punto que es muy básico es que a la lectura la debemos de tomar como si fuera una conversación, ¿no? Con una persona sabia que tiene algo que enseñarnos. Toda lectura, alumnos, tiene una enseñanza. Por eso algo nos da a conocer. No la vayan a confundir con lo que es una moraleja o una fábula, porque también nos enseña, alumnos. Bien, abran su libro, página 13. Página 13, por favor. Ya, profesor, ya estoy en página 13. Ya estás en la página 13. Qué rápida, muy bien, muy bien, muy bien. No ha sido rápido, ha sido lento. ¿Lento? ¿Cómo lento? Lento. Muy bien. Tienen verificando el aprendizaje texto 1. ¿Sí? Sí. Ahora ustedes en su Los cuadernito cafetos. dejan el espacio correspondiente para su organizador visual. Luego van a colocar como título verificando el aprendizaje. Profesor, una preguntita, ¿qué página? Página 13. Página 13. Está bien. Ya. Muy bien. Bien, ¿están todos ahí? Correcto. Colocan como título verificando el aprendizaje en su cuaderno, que esa es la práctica que vamos a realizar. Camila, nomás. Sí. Bien, Camila, página 13. Bien, colocan como título la práctica, ¿no? Verificando el aprendizaje. Luego como subtítulo van a colocar texto 1. Texto 1. Después del texto 1 van a colocar número 1. Muy bien. Voy a leer yo el primer texto, por favor, ustedes sigan con la lectura porque vamos a corroborar, a verificar, porque la pregunta número 1 ya está resuelta. Veamos, dice. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes.
de un bonito color verde brillante, que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas, con un delicioso aroma de jazmín, se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Número 1, ¿qué dice la pregunta? Es, ¿de quién o de qué se está hablando en el texto? A, la flor del cafeto. B, la planta del cafeto. C, el café. D, el grano de café. E, la semilla. La respuesta es la B, la planta del cafeto, alumnos. ¿Sí? Que ese es el tema. Ya colocan ahí solamente letra B. Ahora colocan número 2. Idea principal, estudiantes. ¿Y qué viene a ser la idea principal? ¿No? Es aquel que tiene el mensaje que se quiere transmitir al lector. A ver, veamos, ¿cuál será la idea principal? A ver, 2 minutitos. Vuelvan a leer mentalmente, concéntrense. Bien, ya han dado con la idea principal. Le escriben, por favor. O sea, ¿de qué está tratando? ¿De qué nos está hablando? ¿De que el cafeto se va de vacaciones? No. 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 ¿Ven? Entonces, ¿de qué está hablando? De la idea principal. ¿Qué nos quiere dar a conocer? Bien, tiempo. Una vez que ustedes han colocado su idea principal, ahí luego colocan abajito texto 2. Texto 2. Doy lectura. Después ya empiezan ustedes con su lectura, ¿sí? La abstracción no es algo exclusivo de la matemática. Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí mismo una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por 3 rasgos.
En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, o sea, en tercer lugar, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones. Mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones, el matemático emplea solo razonamientos y cálculos. Ahora, ¿cuál sería el tema? ¿De qué están hablando? A ver, 2 minutos. ¿De qué se ha hablado en este texto número 2? ¿Cuál es el tema? Seguramente han vuelto a leer silenciosamente. Tenemos que ver cuál es el tema y cuál es la idea principal. Bien, veamos ahora cuál es la idea principal. ¿No? En donde podemos ver, a ver, acá están hablando, ¿no? Hemos visto, ¿no? De un matemático, luego también de un, ¿no? De un científico. De ahí puede salir la idea principal. ¿Por qué se habla de ellos, ¿no? En este tema. Bien, tiempo. ¿No? Veamos. Texto 3. Ahora colocan texto 3. De lectura. A ver.
Matías, Dígame, profesor. el texto 3, hijo. Que está en la página. Disculpe un momento que se me cerró el libro, lo voy a volver a abrir. Mi computadora se puso lenta. Página 14, texto 3. Profesor, ¿se refiere a con fines metodológicos? Claro, con fines metodológicos. Oh, estamos ahí. Ya, Matías, ubicaste. Un momento, por favor. A ver, Analí, mientras Matías ya va a leer el texto 4, Matías, así que Matías ubica bien. Analí, a ver, da lectura, por favor. Ok, profesor. Texto 3. Con fines metodológicos. Los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, término griego del significado vida oculta, y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace uno de los 700 millones de años. El segundo, Fanerozoico. fanerozoico, Fanerozoico. fanerozoico, fanerozoico, voz griega, su significado es vida invisible, vida visible, Visible. visible, y abarca desde el final del Cristozoico hasta nuestros días. Muy bien, entonces en este texto 3, donde se habla, dice, no, con fines metodológicos, no está hablando de los geólogos, que han dividido la historia de la Tierra. ¿Y qué dicen estos geólogos? Que comprenden, pues, ¿no? Dos lapsos desiguales llamados evos. O sea, el primer evo, entonces, dice el primero de ellos, se llama criptozoico, que es un término griego que significa vida oculta, y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo, o sea, el segundo evo, otra división, ¿no? El fanerozoico, ¿no? Que es de una voz griega, ¿no? Proviene de una voz griega, que su significado es vida visible. O sea, todo lo contrario, ¿no? Al otro evo, que es el criptozoico, que significa vida oculta. Y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. ¿Cuál sería el tema? 2 minutos, a ver de qué nos está hablando.
Bien, tiempo del texto 3. Ya supuestamente han colocado lo que es el tema, ¿no? La idea principal, ¿no? En donde se centran las demás ideas. Veamos el texto 4, señor Matías. Yo supongo que he ubicado ya. Matías. Sí, profesor, empiezo a leer. Sí, de lectura. La jirafa tiene en su cuello el mismo número de huesos que nosotros, 7. Solo que las de ellas son más largos. Se cree que evolucionaron de esa forma para alcanzar el follaje más alto y fresco de los árboles, con el que de eliminar la competencia a nivel del suelo, pueden llegar a medir unos 5 metros de altura, de los cuales el cuerpo solo ocupa la mitad. Su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros y emplea para jalar las hojas que no alcanza con los dientes. Además de que uno de los minúsculos mis fuertes que tienen, el corazón de este animal es el más potente de toda la naturaleza. Esto se debe a que debe enviar sangre hasta la cabeza, que se concentra a 3 metros de altura sobre el corazón. Además, para tomar agua de un arroyo largo, deben abrir sus patas para agacharse lo más posible, dar algunos sorbos y luego levantar el cuello para que le pase el agua al estómago. Correcto, está ahí. Bien. Tenemos que ver lo que es el tema, la idea principal, y en la 9, ¿no? Sobre las jirafas, ¿no? Se dice. Porque a su compañero ha leído sobre las jirafas. ¿Cuál sería el tema ahí? Vamos escribiendo 1 minuto. Pueden darle también otra lectura, ustedes mentalmente, concéntrense, entiendan. Bien, tiempo para lo que es el tema. Veamos la idea principal, alumnos, que nos quiere transmitir, que nos quiere dar a conocer el emisor. Tiempo. Y la 9, ¿qué nos dice? Sobre la jirafa se dice, número 1, ¿tienen en el cuello la misma cantidad de huesos que el ser humano? 2 en romanos. ¿Pueden llegar a medir 5 metros de altura? 3 en romanos. Su lengua puede medir 45 centímetros.
Y ahí tenemos las 5 alternativas. Porque en el texto, ¿qué nos dice? A ver, una lectura más. A ver. La jirafa tiene en su cuello el mismo número de huesos que nosotros. O sea, 7. Solo que los de ella son más largos. Se cree que evolucionaron de esa forma para alcanzar el follaje más alto y fresco de los árboles, con el fin de eliminar la competencia a nivel del suelo. Puede llegar a medir unos 5 metros de altura, de los cuales el cuerpo solo ocupa la mitad. Su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros y la emplea para jalar las hojas que no alcanza con los dientes, además de que es uno de los músculos más fuertes que tiene. El corazón de este animal es el más potente de toda la naturaleza. Esto se debe a que debe enviar sangre hasta la cabeza, que se encuentra a 3 metros de altura sobre el corazón. Además, para tomar agua de un arroyo o lago, deben abrir sus patas para agacharse lo más posible, dar unos sorbos y luego levantar el cuello para que pase el agua al estómago. Bien, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bien, ahora sí el tiempo con esta práctica. Ahora van a colocar título, estudiantes, examen diario 3. Examen diario. ¿Perdón? Examen diario 3. Examen diario 3, correcto. Examen diario 3. ¿Sí? Mientras van colocando, alumnos, listo la presentación de su examen. Espérense. Compartir. Bien. Entonces, examen diario 3, supresión de oraciones, que es el tema que hemos hecho la semana pasada. Bien, número 1. El genoma humano es el número total de cromosomas del cuerpo. 2. Los cromosomas contienen aproximadamente 30.000 genes responsables de la herencia. 3. La información contenida en los genes permite a la ciencia conocer qué enfermedades padecerá una persona. 4. Todos los cromosomas están contenidos en el genoma humano. 5. El genoma dirige el desarrollo humano. Bien, tienen 3 minutos. Eliminar la oración, que no corresponde. Que ya sabe que ustedes ya saben que puede ser por intangencia o disociación, aquella noción o oración. Profesor, ponemos el número romano o todo completo. No, solamente la respuesta. Colocan número 1. ¿Qué oración vas a eliminar? ¿Quieres eliminar la número 4? Solo 4 en romano. ¿Sí? ¿Listo? Lean bien. ¿Cuál no tiene relación? Otra es de contradicción, ¿no? A ver, ¿cuál contradice a las demás? Y la otra es de redundancia, cuando se repite lo mismo.
Tiempo. Pregunta número 2, colocan número 2. 1 en Romanos, pavoroso incendio de grandes proporciones deja en escombros un local comercial. 2 en Romanos, producto de un cortocircuito la tienda de abarrotes se convirtió en llamas, no hubo víctimas que lamentar. 3 en Romanos, el siniestro se inició al promediar las 8 de la noche. 4 en Romanos, 2 adultos y una niña fueron auxiliados por los miembros del cuerpo de bomberos. 5 en Romanos, en ese centro se vendían carritos de bomberos para niños. Bien, así vean qué información eliminan. 3 minutos. Tiempo. Pregunta 3. Número 1 en Romanos. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño. 2 en Romanos. El insomnio es también la dificultad para mantener un sueño prolongado. 3 en Romanos. Mantener y conciliar el sueño es importante para la salud. 4 en Romanos. La existencia de alguna enfermedad puede ser una causa del insomnio. 5. Los problemas personales o el estrés pueden ser otras, ¿no?, de las causas del insomnio. 3 minutos. ¿Qué oración van a eliminar? De repente que hay una redundancia, o hay una contradicción, o hay una noción que no corresponde, o sea, hay inconexión.
Tiempo. Pregunta 4, número 1 en romanos. El violín es uno de los instrumentos musicales más importantes. 2. Es además el principal instrumento de la familia de las violas. 3 en romanos. Técnicamente hablando, el violín es un instrumento muy sensible. 4. Los orificios del violín sirven para la salida del sonido. 5. El violín posee una riqueza tonal y una expresividad tan delicada. 3 minutos. Veamos cuál no corresponde, cuál debemos de eliminar o de suprimir. Si de repente hay palabras que desconocen, pueden buscar en el diccionario. Eso ya lo saben ustedes, estudiantes. Razonamiento verbal, el diccionario siempre debe estar al lado. Tiempo. Pregunta 5 y última, ya que hoy día juega Perú. Número 1 en romanos, los deportes colectivos son pasión popular. Número 2 en romanos, en el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. Número 3, también les gusta mucho el vóley. 4 en romanos, aunque el fracaso en Sydney 2000 fue estrepitoso. 5 en romanos, las masas prefieren el balompié en el Perú. 3 minutos. Profesor, ya terminé. ¿Ya terminó tan rápido? Sí.
Tómale una Y foto. Creo que está adivinando. Parece, ¿no? Tómale una foto y me lo envías a mi WhatsApp para ver. listo. No, profesor, ¿estamos en las 5? Claro. Yo pensé que estamos en las 4. No, dice número 5. Eso terminé. Ya ven bien a mi WhatsApp, por favor, para Yo controlar también. la asistencia. Listo. Ricardo Paredes, hasta el día de mañana. Damaris, también hasta el día de mañana. Ya, profesor, chao. Luego, Joder, Renato, también hasta el día de mañana.